Hola, hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Llegó el momento, por supuesto, de pensar y empezar a elaborar, por sobre todas las cosas, nuestro rico almuerzo, digo bien. Y hoy justamente dedico a una comida muy nuestra. Por supuesto, forma parte de nuestra comida de invierno, específicamente de la festividad de San Juan. Estoy hablando de nuestra rica y deliciosa preparación curejo iti, es decir, la costillita, por supuesto, previamente sazonada, lleva una corta cocción en líquido, ya sea caldo o directamente agua, con a lo mejor hoja de laurel, con cebolla, de tal manera que la grasita se desgrase un poco, ¿verdad? Y luego vaya evaporándose totalmente líquido hasta quedar casi sequito, y ahí se le agrega aceite para que empiece la costillita a tomar color y por supuesto quede así como un chicharrón, conservando siempre la grasita, la costillita, ¿verdad? Porque en eso consiste la preparación. Y como coronación, es decir, al momento ya de servir, se le pasa por un poquito de harina de maíz tostado. Es algo también de nuestra culinaria. Representa la cocción el famoso mainbé, es decir, tostar un poquitito, ¿verdad? La harina de maíz con un poco de sartén, en sartén con un poco de aceite. Muchas veces le agrega un poco de materia grasa o directamente no, ¿verdad? En el caso del tostado, particularmente para mí al menos, tiene que ser con el menaje bien caliente y que vaya tomando un color, pero no justamente un sabor a quemado. Y ahí se agrega sal, un poquito de pimienta, y eso se utiliza para darle una costra a la costillita previamente ya hervidita y doradita con mucho sabor a limón. Me faltaría un poco de comino incluso, porque hay personas que le agregan un poco de comino al cerdito durante la cocción, ¿eh? Y esto se acompaña popularmente con una buena porción de mandioca hervida. Yo voy a hacer unos bastones de mandioca hervidita, pero luego al momento de servir le voy a como un aire provenzal. Le voy a tirar un poco de ajo picado, le voy a agregar una poquita manteca, le voy a agregar un poco de hierbas, puede ser un poco de cilantro, puede ser un poco de perejil, un poco de cebollita de verdeo, algo verde que tenga y que sea hierba, por eso justamente provenzal. Los ingredientes para este rico curejo iti son estos. Para este chicharrón iti vamos a necesitar 300 gramos de costillita de cerdo, 2 hojitas de laurel, 2 dientes de ajos, 50 centímetros cúbicos de aceite, 100 gramos de cebolla, 200 gramos de harina de maíz, sal, pimienta, limón y 300 gramos de mandiocas para acompañar. Bueno, muy bien, ya de vuelta tenemos justamente la costillita que yo voy a empezar. Tengo que comentarles a ustedes que esta costillita de cerdo yo tenía congeladito, pero correctamente congelado. Por eso tiene ese aspecto un poco sequito, así que no se desesperen, ¿eh? Y es lo que ocurre muchas veces, es una práctica muy común en el interior, porque obviamente es toda una festividad casi cuando el chancho llega justamente en su tiempo ya de faenar, ¿verdad? Y es justamente en esta temporada de invierno que uno faena el cerdito porque sabe que va a estar vendiendo muy bien la carne. Se utiliza mucho en las comidas típicas, en este caso en este curé chicharrón iti, es decir, el cerdito previamente ya hervida, sancochada y luego justamente llevado a un estado casi de chicharrón, es decir, donde la mayor parte de la grasa desaparece, tiene mucho sabor con los elementos que uno utiliza, el ajo, el ají molido, el comino, la sal, bueno, y es ahí que se le da justamente ese toque de costra con un poquito de harina de maíz, ¿eh? Prendo fuego, no espero que la sartén tenga calor porque esto ya va a ir directamente en esta pailita. Yo estoy haciendo una porción pequeña, así que uso un recipiente que no sea grande, ¿verdad? Generalmente se utiliza una cacerola, unas ollas de hierro, que por lo general también es lo que más se utiliza para estas preparaciones en el interior. Le tiramos la cantidad de hoja de laurel que nos indica la receta. Voy a incorporar también el ajito, que apenas no va a ir picado, sino aplasto un poquitito con el cuchillo, le saco la pielcita, a lo mejor le saco esta impureza y ya vamos colocando también ahí, ¿eh? La idea justamente que durante la cocción adquiera ese sabor del ajo, del laurel, del ají molido, del comino incluso. Repito, yo no lo estoy poniendo, pero por lo general también es otro ingrediente infaltable dentro de esta preparación. Aprovechamos también ya justamente en agregarle sal fina a cada presa de cerdito. Ahí está, abundante sal fina ahí para que le sale muy bien, porque esto va a tener líquido y después va a desaparecer. Ya le echamos también pimienta craseadita, es decir, molida al momento. Y le voy a cebar con un poco de caldo, que esto va a empezar a romper el hervor, y durante ese proceso de hervor es que las grasitas
van a ir, no digo desapareciendo totalmente, pero en gran parte, ¿eh? Tiramos entonces el caldito ahí, vamos a agregar un poco más de agua incluso, para que casi cubra todo al costillar de cerdo. Y luego justamente ya dejamos que hierva tranquilamente, ¿eh? También ese hervor le va a dar justamente el tiempo de cocción que va a necesitar, porque después ya en la sartén junto con el aceite es prácticamente para que ya esté doraditos, ¿eh? Ahí está, le agregamos un poco más incluso de agüita, ya que el caldito estaba bastante concentrado. Y les decía, luego ya me dispongo en hacer justamente mi mandioca, que lo voy a convertir como una suerte de bastones de mandioca con mucho aire provenzal, ¿eh? Vamos a tener un plato bastante interesante. Repito, es un plato de nuestra cocina en temporadas de invierno. El cerdo tiene su gracia, el cerdo tiene su grasa, quiero decir, de que nos ayuda justamente a cubrir un poquitito del frío. En este caso, no sé si este año vamos a tener tanto frío, pero igualmente forma parte de nuestra culinaria, ¿eh? Dejamos ahí tranquilito. Si ustedes utilizan una olla con tapa, mucho mejor todavía, porque no dejan escapar el vapor y eso ayuda justamente a la hora de la cocción, ¿eh? Me dispongo en pelar la mandioca y ya, por supuesto, voy a preparar agüita también para que empiece a romper el hervor. Podemos dejar tiernizado, sancochada la mandioca, luego sacamos el agua. En la misma cacerola voy a echar un poco de manteca, ajito picado, perejil picado, cebollita de verdeo. Entonces ahí vamos a tener unos bastoncitos de mandioca a la provenzal para acompañar nuestro cerdito, ¿eh? Vamos a hablar de, por supuesto, grano par, que también es una comida típica estrella y la mejor que nos representa incluso en todo el mundo. La famosa sopa paraguaya. Sopa paraguaya de grano par, chipa de grano par, así como también el delicioso mbejú. Es una delicia. Gracias a los amigos de Grano Par por ofrecer justamente estos productos fabulosos, porque es la manera más práctica, fácil, rápida de comer una rica comida típica. Gracias a los amigos de Grano Par, 681-397. Y les recuerdo que Productos de Grano Par está presente en todos los supermercados del país. Así que a usar y a tener en cuenta siempre ese detalle, ¿eh? Bueno, y de Grano Par pasamos rápidamente ya a Dismar Salud y Cultura, porque sé también de que, bueno, somos temerosos muchas veces a nuestra comida típica porque tiene mucha grasa, pero utilizando 15 minutos diariamente el pangao y el vibromasajeador, bueno, uno puede tener la oportunidad de eliminar totalmente el estrés, por supuesto las grasas acumuladas, la obesidad, así como también la temible flacidez justamente en el caso específico de las mujeres. Llamen al 522-610 y hay otra línea telefónica que es el 380-527 del 0982 para que ustedes tengan justamente a mano y soliciten la presencia de un promotor y que les diga cómo se utiliza, cómo pueden acceder y tener en la casa la dupla perfecta. Muchas gracias, Dismar Salud y Cultura. Bien, tengo mandioquita pelada que ya voy a partir. Claro que no es la mejor mandioca, pero suele ocurrir esto, ¿verdad? Pero igualmente, tranquilamente se puede utilizar. Las que están un poco más oxidaditas, vamos a retirar a un lado. Sacamos. Yo sé que mis amigos de Caguazú, la gente de Cazapá, tienen muy buena producción de mandioca, así que felices de ustedes. Y nos llegan también aquí, en tanto, buena calidad de mandioca, ¿eh? Saco lo que no voy a utilizar, voy a convertir como una suerte de bastoncitos, voy a colocar dentro de la cacerola, vamos a hervir justamente con un poco de caldo. Dejamos que se cocine muy bien nuestra mandioca, luego justamente hacia el final le voy a dar un salteado rápido con un poco de manteca, ajo, un poco de perejil y cebollita de verdeo y vamos a convertir en un rico bastoncitos de mandioca a la provenzal para acompañar nuestro rico chicharrón huitín. Pausa, ya volvemos aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, le agrego un poco de cebolla también a la preparación, al caldito para que vaya teniendo justamente más sabor. Se está tiernizando muy bien nuestra costillita de cerdo ya. Eso vamos a dejar unos minutos más ahí. Recuerden que la costillita de cerdo lo que tiene es algo de grasa y mucha grasa y poca carne. O sea que cuando hierve ciertos minutos ya tenemos justamente la posibilidad de que la grasa parte. Fíjense la espuma que va creando. Eso vamos a desechar totalmente. Y luego, por supuesto, ya le damos el proceso de que se vaya dorando muy bien. Tengo sartén, cacerola ya con agüita caliente. Le agrego ya justamente ahí las mandiocas, los bastoncitos de mandioca. Le voy a ayudar con un poco
de caldito para que tenga un poco más de sabor, que tenga un poco más de gusto nuestra comida también, y va a quedar realmente de una manera fabulosa. Ahí quédate, director, que le voy a agregar un pedacito de estos caldos ya industrializados que nos venden. Ahí está, la idea justamente que tenga sabor, que tenga un poco de gusto, ¿eh? Le agregamos un poco de yucucuy también, ahí está, y tiramos una hojita de laurel también, para que tenga un poco de sabor nuestra mandioca. Reitero, vamos a hacer una rica preparación, una rica mandioca con una salsita provenzal, o al menos con un sabor a provenzal, para acompañar justamente nuestro rico chicharrón huinti, curé chicharrón huinti, es la propuesta hoy aquí en el programa. La harina de maíz de grano par, por supuesto que tengo aquí, que voy a tostar después, pero eso va a ser al momento de servir nomás. Estoy buscando mi dientillo de ajo para ir justamente ya alistando lo que va a ser para la provenzal. Un dientito de ajo que es muy rico, y de hecho en una provenzal nunca puede faltar. Tengo también la cebollita de verdeo y tengo el perejil que voy a utilizar justamente para esto, ¿eh? Bueno, es un plato muy nuestro, forma parte de nuestras comidas muy tradicionales en ciertas festividades, más en tiempos de Semana Santa, también en tiempos de San Juan, en noches de mucho frío, por ejemplo. No hay cosa más rica consumir un calentito del curé huití, y también con mandioca hervida, por ejemplo, ¿eh? Vamos a ir ya empezando a preparar unos platos que puedan servir opciones justamente con famoso payagua mascada, siempre dándole un toque diferente, algún toque diferente, lo que ya generalmente uno aprende y bueno, ya sabe, y ya preparan la casa, ¿eh? Vamos a ir picando así un poco entonces del dientillo de ajo. Tengo acá cebollita de verdeo también, que ya voy a agregar en la preparación. Ahí está, la parte verde y la parte blanca también voy a picar, que va a formar parte de nuestra rica preparación. La cocina paraguaya, la culinaria paraguaya tiene características desde incluso ya la cocción, el famoso mimboy, el famoso michu, el famoso chirurú, el famoso pupú. Hoy en día, por supuesto, cocciones que se siguen respetando, pero a lo mejor ya con elementos modernos, es decir, una cocina, el famoso el asador, el jesú, vendría a ser como una suerte de espeto, es decir, el su asado, el chirurú, que es una fritura, el maimbé, que es lo que yo voy a hacer acá, que es el tostado, que ya hoy en día se hace el maimbé. La época, por supuesto, pasada se hacía con el famoso ñepú, que es justamente una suerte de panela de barro, es decir, una sartén hecha con arcilla que utilizaban los guaraníes, y bueno, y que queda realmente una delicia. Hoy en día, bueno, se tiene la cómoda sartén de teflón para esto, ¿verdad? Pero igualmente se sigue respetando y forma parte de la cocción. Por eso es tan rica nuestra comida, ¿eh? Por eso siempre decimos, es tan rica la comida de mi abuela, porque ella es decir, sofrita muy bien, que es lo que hace justamente que la carne, cada pieza de carne, cree una costra y de esa forma no pierda el jugo. Por eso una comida hecha en una olla y terminada en la misma olla tiene un sabor diferente, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de grano par, por supuesto, los mejores productos para acompañar una rica comida. Estamos hablando de un curé chicharrón huití. Por supuesto, la rica y deliciosa sopa paraguaya puede quedar muy bien y es lugar para esta preparación. Muchas gracias a los amigos de Grano Par por ofrecernos la mejor sopa paraguaya, el mejor meyú y la mejor chipa. Y la calidad de harina de maíz que yo tengo acá, por supuesto, también es de Grano Par. Muchas gracias, repito, a los amigos de Grano Par. Está presente en todos los supermercados y pueden llamar al 681-397, que es el teléfono justamente de Grano Par, o directamente pasan por cualquier supermercado del país. Gracias, muchas gracias, ¿eh? Ahí está la harina de maíz que va a formar parte de esta preparación. Riquísima, riquísima. Tengo acá la costillita que se está tiernizando de a poco ya. Voy a ir minutos ya a retirar del agua. Ustedes tienen más tiempo, pueden dejar que se evapore totalmente, pero que no se deshaga, es decir, que no se vuelva casi un puré la costillita, que quede justamente enterita, porque recuerden que cada presa hay que pasar por harina de maíz previamente tostadita, ¿eh? Vamos a hablar de Dismar Salud y Cultura, porque ofrece la dupla perfecta para combatir el estrés, la obesidad, la flacidez y tonifica realmente totalmente el cuerpo. Llamen al 522-610 o al 082-380-527 y ustedes dicen 15 minutos diariamente, la dupla perfecta. Pangao y Jack. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Bueno, chicos, estamos por buen camino. Tenemos nuestra costillita de cerdo que se está tiernizando muy bien acá. Está adquiriendo todo ese sabor del aroma del laurel, por supuesto el sabor de la cebolla, el ajo, la pimienta, la sal, queda realmente una delicia. Por
otra parte, nuestra mandioca está rompiendo el hervor. Esto vamos a tiernizar y lo vamos a convertir en unos bastones de mandioca a la provenzal para acompañar nuestro rico chicharrón huitín. Breve pausa y ya seguimos y con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, ya de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Estoy esperando que la sartén, el aceite se me caliente muy bien para sumergir justamente ya nuestras costillitas previamente ya tiernizadas. Es decir, ya está cocida, la grasita parte quedó ya en el agua caliente. Yo estoy preparando un poco de ajo para volver a agregarle ahí durante el proceso del doradito. La sartén está a una temperatura adecuada, así que uno a uno voy agregando aquí en la paila. Fíjense que la reacción automáticamente ya el aceite caliente. A lo mejor salpica un poco, pero esto es así. Prefiero que se haga en una cacerola un poco más honda, incluso para que no ocurra, pero ya es detalle. El tema es de que esto se dore muy bien y vaya adquiriendo de esa forma justamente esa costrita dorada que tiene que tener. Y es momento en que yo le voy a agregar, aprovechar justamente para ir agregándole otros elementos para que tenga más sabor todavía. Ahí está. Previamente sancochadita nuestra costillita de cerdo y queda realmente una delicia. Las mosquitas aparecen. Bueno, tienen que decirle a Luis Valero que la mosquita es mía, que es de Julio Fernández Higuel, porque escuché que está diciendo esa mosca quedó en la época de Humberto. No, la mosquita se llama Lucrecia y forma parte del programa. Hace 14 años que trabaja en este canal también mi mosquita. Bueno, ahí está. Ahí está. Tiramos entonces el ajito picado ahí en la preparación. Queda realmente una delicia. Va a tener un sabor, una delicia ahí. Va a quedar realmente bastante sabrosa. Le agregamos otro dentillo de ajito más. Y al momento de servir lo que voy a hacer es justamente agregarle a la preparación. Cuidado. Voy a agregarle suco de limón, juguito de limón, ya con un poco de condimentos para que tenga sabor. Este es el proceso clave de este plato, porque es la manera, es el momento que va adquiriendo justamente esa costrita doradita. Tenemos que ir dando vuelta y esto, el sabor en la ollita, de hierro es otro pito pum. Mira, ahí está. Damos vuelta a esto, queda realmente una verdadera delicia. Rica, rica, rica la preparación. Estamos hablando de una costillita de cerdo bien sancochadita y con sabor. Le agregamos yuca cuí ahí, otra vez, porque el agua, lo que se le agregó en el agua ya quedó ahí. Habrá adquirido algo, pero le va a faltar sí o sí. Le he hecho un poco de pimienta también, así que estamos por buen camino. Me insisten que le agregue el comino acá. Agrego comino, chicos, para que tenga sabor nuestra costillita de cerdo. Por otra parte, volvemos justamente a nuestra yuca, nuestra mandioca. Está hirviendo muy bien, se está tiernizando de a poco. Voy a aprovechar ya ir retirando del fuego porque eso vamos a convertir en unas tiritas de mandioca a la provenzal. Con esta pomadera voy retirando. Tiernizada ya nuestra mandioca. Reitero y repito y asumo que no es la mejor mandioca, pero suele ocurrir esto, no hay problema, pero no, por eso vamos a desechar. Esta mandioca voy a convertir luego con una salsita provenzal, o acompañar mejor dicho. Esto realmente está fabuloso. Bajamos un poco la temperatura para que no se nos queme mucho el ajo. Está dorándose de a poco y está empezando a cambiar el aspecto, chicuelos. Aprovechamos en agregarle también suco de limón. Ahora lo están mirando con cariño, chicos, ¿verdad? Hace rato cuando hervía me decían puchero de cerdo incluso. Ahora es otro pitopú. Abundante limón durante la cocción le da el sabor que necesita justamente esto. Y una vez que esté arropado ya con la harina de maíz tostada, ahí es otro pitopú. Es otra cosa incluso. Bueno, vamos a justamente volver a recordar de que la manera perfecta que tenemos justamente para sentirnos y vernos bien es utilizando productos de Dimar Salud y Cultura. Me refiero justamente a la dupla perfecta compuesta por el Pangao, que es una faja reductora fabulosa, así como también el Vibro masajeador. Ambos
productos están representados por Lismar Salud y Cultura. Así que muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez por el apoyo siempre. Y repito, el teléfono, el 522-610 y el 098-2380-527. Muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez. Retiramos el jugo de la mandioca, volvemos a meter las tiras, los bastones de mandioca aquí en la sartén. Ya directamente le agrego justamente lo que le va a dar sabor a esto, provenzal, popurrí de ajo, perejil, cebollita de verdeo picadito, la parte blanca y la parte verde en el caso de la cebollita de verdeo. Le agregamos un poco de manteca y si no tenemos manteca a mano le pueden agregar un poco de aceite, no hay problema, pero sí una materia grasa necesitamos para esta preparación. Le tiramos ahí la mantequilla, una cucharada más, hacemos de que vaya hasta en el fondo para que no se pegue y ustedes van a ver cómo queda realmente esta mandioca. Una delicia va a quedar, ¿eh? Va a tener justamente el sabor del ajo, va a tener el ajo de la cebollita de verdeo y va a quedar realmente una maravilla para acompañar esta rica costillita. Le echamos yucucuy ahí, buenísimo. Le echamos un poco de pepe también, un poco de pimienta negra molidita. Y he ahí una rica mandioquita a la provenzal para acompañar justamente nuestro rico y deliciosa preparación. Rica y deliciosa preparación de costillita de curé huití con harina de maíz. Volvemos a nuestra costillita de cerdo, fíjense. Vamos a empezar a darle vuelta otra vez para que no se vaya tostando mejor del otro lado. Fíjense el color que adquirió, el aroma que sentimos acá en el estudio, ustedes ni se imaginan. Y bueno, y si suelen hacer, por supuesto les trae mucho recuerdo del campo. Se doró un poquitito ahí el ajito, pero eso no me importa, por eso yo voy a retirar. Lo que sí tengo que sacar ya del fuego para que tenga otra hornalla libre es justamente la mandioquilla. Así que mandioquita a un costadito usted y volvemos a la misma nuestra harina de maíz, que vaya justamente de a poquito dorándose. Voy sirviendo, pero solamente la mandioca todavía, así que no se preocupen chicos de mostrar todavía eso. Vamos a hacer un resumen, ¿les parece? Cortamos justamente la costillita de cerdo, cortamos justamente en presas, no muy grandes, y colocamos en la cacerola, le agregamos por supuesto agua, le pusimos también laurel, le pusimos sal, pimienta, ajito, y bueno, y de esa forma le damos justamente el sancochado que necesitaba la costillita de cerdo. Una vez que haya pasado unos minutos, un tiempito prudente, dependiendo de la cantidad, fuimos retirando de nuevo la costillita, desechamos el líquido en que se cocinó, se sancochó y le empezamos a darle justamente el proceso de lo que es el doradito, ya en compañía del, otra vez, ajo, un poco de aceite y todo lo que uno necesita justamente para darle sabor. Por otra parte, hervimos la mandioca con un poco de laurel, un poco de caldo, dejamos que se tiernice muy bien y una vez que se escurra se le agrega la mantequilla, el popurrí de ajo, perejil, cebollita de verdeo, sal y pimienta y el resultado ya está ahí en la sartén. Acá en esta paila lo que estoy haciendo es tostar un poco la harina de maíz y ya me voy a disponer en minutitos justamente a darle sabor, a sazonar, a agregarle sal y un poco de pimienta también. Acá mismo le pueden echar un poco de comino también si desean. Acá tengo la costillita de cerdo bien crocante, rica, deliciosa. Conserva un poco de la grasita porque quien quiera comer una costillita de cerdo sin quejarse tiene que sentir justamente un poco de la grasa porque el plato es así, no hay de otra. No hay una costillita que sea muy magra, que no tenga un poco de grasita. Empiezo a sentir el aroma de la harina de maíz que se está empezando a tostar y eso es muy bueno. Cuiden siempre, van haciendo este trabajito de saltear un poquitito para que no se queme, porque lo que quiero es que se tueste, pero lo que no quiero es que se queme, ¿verdad? Porque si no va a ser el sabor amargo y el color, por supuesto, va a cambiar. Momento que ya me invita a agregarle un poco de yucucuy también. Le echamos un poco de pimientita negra también, toda esparcidita por ahí para darle sabor. Y ya seguimos justamente con el proceso del lo que es el doradito. Voy a improvisar rápidamente un corte de limón que voy a utilizar para acompañar sí o sí esto de a poquillo, y esto empieza a humear, quiere decir de que ya está a punto el caramelo, y lo que hago justamente es agarro cada presita y voy tirando dentro de la harina de maíz. Así se hace el delicioso curé huití. Es un plato rico, sabroso de nuestra culinaria
Me encanta, y calentito con una mandioca sancochada, realmente viene a ser un menú más que interesante, ¿eh? Seguimos y empezamos a darle justamente la costrita que les decía, ¿eh? En esto, curé juintín. Juintín es harina de maíz, curé es chancho o es cerdo en español. Así que para los amigos que siguen el programa desde el exterior, un beso enorme para mi querida amiga María Paula Servín, que ve el programa desde Dinamarca. Así que cariños para mi querida. Por supuesto a todos los amigos del Perú, los amigos de Chile, Argentina también, que siempre están compartiendo el programa con nosotros vía internet, por supuesto, ¿eh? Ahí está, colocamos entonces cada costillita. Fíjense, si no les apetece esto, realmente qué desperdicio, porque realmente esto es una delicia. Esa porción creo que está bien, la otra dejamos por aquí. Acomodamos nuestro plato en nuestro individual, como siempre. Acá faltaría, y confieso, hubiera preparado como una suerte de salsita vinagreta para que no sea tan seconga así, pero este plato es así. Este plato es así, sequito, sequito, sin salsa, ¿eh? Una presita acá más porque está medio tacañito ahí. Y ya nos vamos, ¿eh? Despedimos el programa, gracias por elegirnos. Y aquí, una comida típica de mi país, un rico curé chillano huití. Nos vemos en la próxima, chao.